en Internet, procesar a los delincuentes, proteger a los menores y eliminar de la red cualquier contenido ilegal. Diversos eurodiputados españoles como Javier Nart, Juan Carlos Girauta, Maite Pagazaurtundúa y Ramón Tremosa firmaron la moción conjunta. La resolución se ampara en multitud de textos legales, como por ejemplo: Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño de 1989, artículo 34. Es derecho del niño ser protegido de la explotación y abusos sexuales, incluyendo la prostitución y su utilización en prácticas pornográficas. Esa misma Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, en su observación general número 14 del año 2013, hace referencia al interés superior del niño en el protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización del niño en la pornografía. En el Tratado de la Unión Europea, en el artículo 3.3, encontramos que la Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, de la igualdad entre hombres y mujeres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño. ¿De qué manera todos estos artículos nos afectan en España? Pues si nos atenemos a lo que dice la Constitución española, vemos que en su artículo 39.4 especifica que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Pero la gran pregunta es, ¿qué entendemos por pornografía infantil? Existen varias interpretaciones al respecto. Según el Consejo de Europa, en su Convención sobre Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, ahí define la pornografía infantil como cualquier material audiovisual que utiliza a niños en un contexto sexual. Esta definición es tan amplia que lo que acabamos de ver en esas imágenes debería ser considerado como tal, pero ¿acepta un tribunal español esa acepción? Según la sentencia del Tribunal Supremo Español 1058/2006 de 2 de noviembre, la distinción de la pornografía del concepto meramente erótico es un problema complejo por cuanto depende de múltiples factores de tipo cultural, estructuras morales, pautas de comportamiento, etc. Nuestra jurisprudencia, según sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2003, considera que la imagen de un desnudo, sea menor o adulto, varón o mujer, no puede ser considerada objetivamente material pornográfico, con independencia del uso que de las fotografías pueda posteriormente hacerse. Parece que en los textos legales es difícil encontrar una definición concreta de lo que es pornografía, pero la sentencia del Supremo del 5 de febrero de 1991 llegó a enfatizar que se trataba, en suma, de material capaz de perturbar en los aspectos sexuales el normal curso de la personalidad en formación de los menores o adolescentes. En este punto, volvemos a llamar su atención sobre estas imágenes. ¿Creen ustedes que lo que están viendo es material capaz de perturbar en los aspectos sexuales el normal curso de la personalidad en formación de los menores o adolescentes? Podemos concluir que la pornografía es aquello que desborda los límites de lo ético, de lo erótico y de lo estético, con finalidad de provocación sexual, constituyendo por tanto imágenes obscenas o situaciones impúdicas. Y todo ello interpretándolo tal como dice el Código Civil. En su artículo 3.1 especifica que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Entonces, si tan difícil es determinar qué es pornografía, ¿cómo se determina qué tipo de actuaciones merecen ser castigadas con el Código Penal? Según los profesores Lazo, Marín y Marroquín, la pornografía es la exhibición de genitales y actos sexuales de toda índole, donde abundan imágenes sadomasoquistas, la pedofilia y otras aberraciones individuales o en grupo. Si ustedes creen que eso que hemos visto puede responder a esa definición, solo nos queda echar un vistazo al Código Penal para saber cómo está tipificado el delito de pornografía infantil. En el artículo 189 se especifica que será castigado con la pena de prisión de 1 a 5 años a el que utilizare a menores de edad o a incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte o financiare cualquiera de estas actividades. B. El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido. Siguiendo con el Código Penal, serán castigados con la pena de prisión de 5 a 9 años los que realicen los actos previstos en el apartado 1
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Cuando se utilicen a niños menores de 13 años, cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio, cuando el material pornográfico represente a niños o a incapaces que son víctimas de violencia física o sexual. Los responsables del vídeo, del que hoy les estamos hablando, pueden decir que va dirigido a chavales de 14 años y que en el Código Penal se habla solo de menores de 13 años. ¿Podría ser ese un argumento que lo justifique? Además, en el vídeo de la Generalitat de Cataluña, es cierto, no aparecen menores de carne y hueso, sino dibujos animados. ¿Supone eso un eximente? Volvamos al Código Penal. En el artículo 189.7 encontramos que será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 meses a 2 años el que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare por cualquier medio material pornográfico en el que, no habiendo sido utilizados directamente menores o incapaces, se emplee su voz o imagen alterada o modificada. Bien, ustedes dirán, en el vídeo de la Generalitat no se ha alterado la imagen de un niño real, de carne y hueso, ni se ha modificado su voz. Se trata de dibujos animados. Bien, pues volvamos al Código Penal para ver los requisitos del delito. En el artículo 189, en el seguimos, se especifica que el objeto del delito ha de ser material pornográfico, entendiendo por tal toda representación, por cualquier medio, de un menor de edad dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales. Bien, eso parece que podría incluir los dibujos animados que hemos visto. Si eso es así, los responsables de esa página web que hoy nos ocupa podrían haber sido denunciados ante los tribunales y no únicamente en los medios de comunicación. Aunque probablemente los demandados se acogerían al punto 4 de los requisitos del delito, en los que dice: el sujeto activo de este delito ha de actuar con dolo en cualquiera de sus modalidades, directo o eventual. La imprudencia respecto a estos hechos no constituye delito al no estar prevista como tal en nuestro Código Penal. Es decir, que bastaría con decir que todo esto se hizo sin intención. En fin, ustedes deciden. ¿Pueden ser estas imágenes constitutivas de delito, don Julio? En cualquier país de los citados, en Alemania sin duda alguna eso es un delito, en Francia es un delito, en Estados Unidos es un delito, en Inglaterra es un delito. Y hoy aquí lo que tenemos es una multa de 21.600 euros, y yo le he dicho a don Eduardo, si a él le parece bien, deberíamos utilizar una parte